Joselu obra el enésimo milagro del Real Madrid de la Champions League y lleva al conjunto blanco a su 18ª final de Copa de Europa, la sexta en los últimos 11 años. Vamos a intentar repasar lo que no tiene lógica, lo que solo el Real Madrid es capaz de hacer en esta competición. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Real Madrid acaba de ganar remontando con 2 tantos en 3 minutos de Joselu, del gran héroe de la noche, a un Bayern de Múnich al que ha apeado de llegar a una nueva final de la Champions League. En este caso, el conjunto blanco alcanza la sexta final en las últimas 11 temporadas, la 18 en toda su historia. Una auténtica barbaridad, un registro inigualable que obviamente solo le puede pertenecer al equipo que tiene un idilio con esta competición, que hace cosas que ningún otro puede hacer en ninguna otra competición del mundo, porque la relación entre la Champions League y el Real Madrid no se entiende, no se puede explicar, no tiene lógica, y es lo que ha ocurrido en el día de hoy, y es a lo que voy a intentar explicaros, o a intentar, pues poner con palabras lo que ha sucedido hoy en un Santiago Bernabéu que ha vuelto a volverse absolutamente loco, que ha vuelto a protagonizar una de las grandes historias de la historia del fútbol, con esta remontada de nuevo del Real Madrid en un par de minutos para pasar a una semifinal y para darle totalmente la vuelta, como ya hizo frente al Manchester City en 2022, si no recuerdo mal, darle totalmente la vuelta a un resultado que parecía imposible de remontar, a un resultado que parecía imposible que fuese a su favor. Todo esto es lo que ha hecho hoy, o lo que ha logrado de nuevo el Real Madrid en una competición que le va a permitir luchar por su 15ª Copa de Europa frente a un Borussia Dortmund que también dio la sorpresa en el Parque de los Príncipes eliminando al Paris Saint-Germain, pero que obviamente sabe que va a tener una final al 99% imposible frente a un Real Madrid que ha vuelto a hacerlo y que hoy lo ha hecho también de una forma muy, muy, muy especial, cuando parecía que era imposible, porque se ha enfrentado a un Bayern Múnich que desde el principio ha demostrado ser un equipo muy concentrado, un equipo muy bien colocado, un Bayern que ha puesto en muchas dificultades a un Real Madrid que parecía chocarse una y otra vez con un Manuel Neuer que ha estado de absoluto sobresaliente, un Manuel Neuer que tiene toda la experiencia del mundo, un Manuel Neuer que está en el debate entre los mejores porteros de toda la historia y que hoy estaba haciendo honor a esa fama, a esas grandes palabras que tiene el guardameta alemán, y con un Matthijs de Ligt también que nos ha recordado a su mejor versión en el Ajax, y con un Alphonso Davies que después de todo lo que ha ocurrido con él en el Bayern y su relación con el Real Madrid ha sido capaz de redimirse y de marcar un golazo absolutamente maravilloso con su pierna derecha, imposible para Lunin. En todo eso, en medio de todo ese contexto, cuando el Real Madrid parecía que iba a caer finalmente, que la leyenda de la bestia negra alemana para el conjunto blanco iba a revivir, iba a resucitar, en medio de todo eso apareció el futbolista, el delantero que hace no tanto estaba descendiendo a segunda división con el Español, que llegó al Real Madrid cedido en un rol de suplente, y que muchos madridistas no entendían cómo este era el único refuerzo en la punta del ataque después de la marcha de Karim Benzema, un Joselu que ha entrado 10-15 minutos más tarde de lo que necesitaba su equipo, porque Carlo Ancelotti no confiaba lo suficientemente en él, y con todo eso a sus espaldas él ha sido capaz de aprovechar un error de un Manuel Neuer que no se entiende en otro estadio que no sea en el Santiago Bernabéu. En esta competición, en esos últimos minutos, él ha sido capaz de marcar ese 1-1 y de finalmente protagonizar esa remontada con el tanto del 2-1, un gol que se ha tenido que revisar, que se ha chequeado en el VAR y que finalmente ha desatado la absoluta locura por parte de un Real Madrid que ha vuelto a hacer algo increíble, que ha vuelto a protagonizar un milagro futbolístico y que ha pasado de ir perdiendo en el minuto 87 por 0-1 con ese tanto de Davies a terminar remontando en el minuto 91 con esa concesión del tanto que había marcado para el 2-1 Joselu a pase de Rüdiger. El Real Madrid ha vuelto a dejarnos un partido increíble, el Real Madrid ha vuelto a protagonizar un auténtico milagro deportivo. Enhorabuena a todos los madridistas. Supongo que, como yo, los que no sois del Real Madrid estaréis de nuevo alucinando, y los antimadridistas creo que de nuevo van a pasar una noche muy, muy, muy jodida.
y es algo que, bueno, pues el Real Madrid viene consiguiendo, ¿no? Amargarle la noche a mucha gente en las últimas temporadas con lo que viene haciendo en esta competición y con, bueno, pues la forma en la que es capaz de hacernos que todos veamos cosas que no vemos en este deporte y tampoco en otros deportes, y lo va haciendo prácticamente o lo está haciendo de forma habitual en la Champions. Por eso ha ganado o ha disputado 6 finales en las últimas 11 temporadas y hasta el momento ha ganado todas ellas, ¿no? En esta ocasión disputará su 18ª final en toda su historia de Copa de Europa y, como ya sabéis, ha ganado 14 de las 17 que ha jugado. Parece que el Borussia Dortmund no tiene opciones de llevarse esa final en Wembley, y es lógico que todos pensemos eso después de lo que viene haciendo el Real Madrid en la Champions League y de lo que ha vuelto a hacer una temporada más. Como digo, enhorabuena a todos los madridistas, seguro que lo habéis disfrutado de forma absolutamente increíble. Dicho esto, intentando explicar o poner con palabras lo que ha sucedido en el terreno de juego, quién lo ha hecho, contra quién lo ha hecho, qué ha ocurrido exactamente, qué portero ha fallado en ese tanto del 1-1, qué delantero lo ha aprovechado para marcar ese 1-1 y desatar la locura y finalmente conseguir el 2-1. Después de haber intentado explicarlo, obviamente hay que entender que esto no tiene lógica, y por eso ese es el mérito, gran mérito del Real Madrid, ¿no? Hacer cosas que otros equipos no pueden hacer, y mucho menos en esta competición, ¿no? Y de forma más o menos habitual en los últimos años, que eso es lo más loco de todo, hay que decirlo así. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de fútbol, de lo que ha ocurrido en los más de 100 minutos que se han disputado hoy en un Santiago Bernabéu, que al final obviamente, bueno, pues se ha caído de nuevo ante la clasificación de su equipo. Pediros, mejor dicho, que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre cómo habéis vivido el encuentro, cómo habéis celebrado si eres del Real Madrid, qué os ha parecido, si sois neutrales o sois antimadridistas. Todo me lo podéis dejar abajo en comentarios, yo ahí os leo y debatimos. Un partido que ha comenzado con novedades en los 11, sobre todo por parte del Bayern, con un Real Madrid que recuperaba a Dani Carvajal, pero que mantenía al resto de titulares con respecto a lo que vimos en el encuentro de ida. Pero eso sí, había un cambio en el plan, y es que Vinicius se mantenía también en la punta del ataque, pero Rodrigo y Bellingham intercambiaban sus posiciones, con Bellingham llevado a esa banda izquierda, en la que, bueno, pues ha sido una posición habitual para él en defensa durante toda la campaña, y Rodrigo en punta. Y en el Bayern sí que veíamos más cambios, con la entrada sobre todo de los lesionados de Ligt y Gnabry, y también con la confianza por parte de Thomas Tuchel de un Pavlovic que a mí me ha gustado, pese a que en la acción del 2-1 yo creo que ha sido uno de los jugadores, o el jugador que ha fallado por parte del conjunto alemán para habilitar la posición de Rüdiger, ¿no? En ese primer pase que, si no recuerdo mal, le da, creo que es Nacho. Dicho esto, novedades en el Bayern, 3 por parte del conjunto alemán, 1 por parte del Real Madrid, pero también, bueno, sobre todo en la posición en el campo de sus futbolistas, con un Real Madrid que ha comenzado, yo creo que enfrentándose al Bayern, que yo sinceramente esperaba en el encuentro de ida, y al conjunto alemán que vimos en ese duelo frente al Arsenal, un equipo muy compacto, un equipo que entendió a la perfección cómo defender al conjunto inglés más allá de los primeros 15 minutos de la eliminatoria. Y en el día de hoy también hemos visto un Bayern que se ha adaptado mejor a lo que tenía enfrente, con un Harry Kane estando mucho más pendiente de Toni Kroos que de lo que vimos en Alemania, intentando incomodar al ex del conjunto bávaro, pero con un Toni Kroos mandando, haciendo cambios de orientación pese a tener a un jugador a metro y medio, buscando también esa zona de Bellingham, metiendo algún pase por dentro con Vinicius. Un Real Madrid que ha comenzado muy bien para mí en ese inicio de partido, y que los primeros 25 minutos de encuentro, bueno, pues ha visto como Toni Kroos conectando todas las líneas con esos cambios de orientación a Dani Carvajal, conectando en su propia banda izquierda con Vinicius y con Bellingham, ha comenzado a tejer y a organizar el juego de un Real Madrid que en esos primeros 25 minutos de partido, la verdad es que para mí ha impuesto un ritmo muy bueno ante un Bayern solidario, bien colocado, bien posicionado,
posicionado, con las líneas muy juntas, el Bayern haciendo las cosas para mí muy bien en defensa, pero el Real Madrid, bueno, pues tirando de una calidad absolutamente tremenda, con una ocasión sobre todo en ese minuto, si no recuerdo mal, 11 de partido, en un saque de banda rápido del Real Madrid, con un Dani Carvajal que mete un pase por dentro espectacular para dejar prácticamente en el área pequeña Vinicius, se chocaba con el Pralo, el brasileño, y en el rebote un Rodrigo que hoy ha estado bastante mal, tanto en el remate como en algunas decisiones. Después hay que hablar también de ese 0-1, se chocaba con un Neuer que obviamente, bueno, pues yo creo que se ha ganado toda la confianza del mundo, si es que la necesita el mítico, la leyenda de la portería del Bayern, para, bueno, pues coger aún más tranquilidad, más confianza, ¿no?, en un partido que él está acostumbrado a jugar y en el que, bueno, pues también está acostumbrado a hacer grandes actuaciones. Un Bayern que ha sabido, resistir, saber sufrir, tener solución para lo que planteaba el Real Madrid, con un Matthijs de Ligt que se ha unido para mí a esa fiesta de gran rendimiento que ha tenido un Manuel Neuer que ha estado espectacular hasta esa acción en el minuto 87, con un Matthijs de Ligt que también ha podido resistir, que ha incomodado a Vinicius, que no ha dejado de intentarlo, un Vinicius que ha estado a un nivel absolutamente maravilloso y que ha sido, con, para mí, todo el merecimiento, el MVP del encuentro, pero que se ha tenido que chocar, al igual que también Jude Bellingham, en esos primeros 25 minutos con el central de los Países Bajos, que ya protagonizó, bueno, pues una edición de la Champions maravillosa, que no había vuelto a estar tan bien, pese a que para mí hace un par de temporadas en un duelo, si no recuerdo mal, frente al Paris Saint-Germain, brilló también de una forma absolutamente maravillosa, y en el día de hoy, bueno, pues ha hecho un grandísimo encuentro y unos primeros 25 minutos sobre los que se explica por qué ha podido resistir también el conjunto bávaro frente a esa avalancha de fútbol, de ritmo, de intentos de un Real Madrid que ha atacado muy bien ese 4-4-2 tan bien ordenado, tan juntito y tan solidario de un Bayern que la verdad es que se lo ha puesto difícil al Real Madrid, pero que también se lo ha puesto difícil al Real Madrid a la hora de defender, y que también durante todo el encuentro ha dado muestras de que tenía armas en ataque, como ese disparo, si no recuerdo mal, al borde de la media hora de Harry Kane desde la frontal del área, que se ha marchado rozando el palo y que también ha terminado tocando ligeramente Lunin, con una primera acción en la que Serge Gnabry, pues después de una combinación por dentro entre Pavlovic, Kimmich y Musiala, ha tenido un pase de la muerte para el inglés que no ha podido acertar y que ha terminado en una ocasión fuera. Bueno, pues una primera parte y unos primeros 25 minutos sobre todo en los que el Real Madrid ha sido superior, en los que el Bayern ha sabido sufrir con dos grandes actuaciones defensivas, la de Neuer y, como os digo, también la de Ligt. A partir de ahí, las posesiones de ese ritmo tan pausado, un Bayern que quería quitarle todo el ritmo al encuentro, que no quería asumir ningún tipo de riesgo, que no quería perder el balón en zonas de creación, que no arriesgaba prácticamente nada y que intentaba, sobre todo por banda derecha, progresar, ¿no? Con un Kimmich que abandonaba el lateral derecho y se metía por dentro, y un Leroy Sané que podía recibir directamente de Matthijs de Ligt. Así pretendía ganar metros Tuchel con ese plan de partido, y lo cierto es que, como os digo, durante todo el partido el conjunto bávaro ha dado muestras con esas acciones de Harry Kane habilitando a sus compañeros, con las carreras de Serge Gnabry mientras le ha durado la gasolina y después de Alphonso Davies, y también con un Leroy Sané agresivo al espacio, intentando sobre todo atacar la espalda de Mendy. Bueno, pues esas son algunas de las armas que ha mostrado hoy un Bayern que también ha tenido a un grandísimo jugador en su ataque como el bueno de Musiala, multiplicando los panes y los peces y sacando de las acciones más mínimas, bueno, pues ocasiones importantes o ocasiones de peligro de su equipo, permitiendo que esas emboscadas que pretendía hacer el Real Madrid con Tchouaméni, con Valverde, incluso con Rüdiger ayudando en alguna ocasión, pues se convirtiesen en acciones en las que el futbolista alemán sacaba ventaja porque era capaz de sacar el balón de esa zona cuando tenía 3 jugadores del Real Madrid prácticamente encima de él. Me ha gustado mucho el partido, creo que ha sido de muchísimo nivel, y también hemos visto ese cambio de plan, esas modificaciones de un Carlo Ancelotti que ha visto que a partir de ese minuto 25 en la primera parte a su equipo le ha faltado ritmo, se ha quedado prácticamente sin llegadas. Ya Bellingham, Kroos, Carvajal
Carvajal, Vinicius no conectaban tanto, no podían llegar al área del Bayern, y ahí es cuando el italiano, para mí, con con mucho acierto y con mucho criterio, ha llevado a Vinicius a la hora de atacar a la banda izquierda, devolviéndole al extremo izquierdo y situando a Jude Bellingham, o manteniendo su posición a la hora de defender en esa banda izquierda, pero llevando al inglés más cerca de la frontal del área a la hora de ataque, dejando o permitiendo, buscando constantemente ese 1 contra 1 de Kimmich contra Vinicius, en el que el brasileño ha sido tremendamente superior. Ni siquiera la ayuda de Sané ha permitido frenar a un Vinicius que ha sido el mejor jugador del encuentro y que ha vuelto a demostrar que es un jugador absolutamente desequilibrante, un futbolista capaz de echarse a todo un Real Madrid a la espalda en una semifinal frente a otro histórico como el Bayern. En ese inicio de la segunda parte hemos visto un partido algo más descontrolado, un partido en el que sinceramente la capacidad o la sensación de que el gol estaba mucho más del lado blanco que del lado del conjunto alemán ha sido muy claro, muy evidente, en gran parte por las cabalgadas de un Vinicius Junior que lo ha intentado de todas las formas posibles, poniendo balones a sus compañeros, tirando conducciones, regates dentro del área y chocándose una y otra vez con un Manuel Neuer que se estaba convirtiendo, como no podía ser de otra forma, en la gran explicación de por qué el Bayern estaba resistiendo hasta ese momento a la avalancha de ocasiones que había tenido de nuevo en el inicio de la segunda parte como en el inicio de la primera, un Real Madrid que estaba volviendo a ser muy superior, como lo había sido en el inicio del encuentro, al conjunto alemán, que, como os digo, estaba resistiendo, en parte también porque le faltaba ese acierto dentro del área de Rodrigo y las incorporaciones llegando desde atrás de Bellingham que le permitiesen tener una ocasión muy clara dentro del área. Con todo eso, el Bayern seguía mostrando esa capacidad para salir, con un Harry Kane que volvía a poner en dificultades a Lunin, con un Leroy Sané, es cierto, ya muy mermado, pero también con un Alphonso Davies que también ha sido importante, ¿no? Después de la lesión de Gnabry, el criterio para mantener el plan de tener velocidad, de tener desborde, de tener autosuficiencia de Thomas Tuchel se veía claro cuando tras la lesión de Gnabry apostaba por el lateral canadiense, que ya sabéis todos que en su formación o durante muchísimos años de su carrera, sobre todo cuando antes de llegar al Bayern jugaba como extremo, ¿no? Llegamos a ese minuto 67 con esa sensación de que el partido para el Real Madrid no estaba nada claro, de que las ocasiones para uno y otro equipo iban a llegar en los próximos minutos, hasta que ha llegado en una pérdida de Rodrigo por dentro, con un Musiala muy muy cerquita de él para poder entender esa acción del brasileño, robar el balón, hacer un giro importante, dársela a Harry Kane, y como durante la mayoría del encuentro, algunas veces con acierto y otras veces con errores en los pases, también ante la dificultad de superar las líneas del Real Madrid, habilitaba a un Alphonso Davies que se sacaba un derechazo con su pierna mala, absolutamente maravilloso, absolutamente espectacular, para reivindicarse y para poner patas arriba un Santiago Bernabéu que veía como la sorpresa, la gran sorpresa por parte del Bayern estaba más cerca, porque estaba pudiendo resistir con Neuer y con De Ligt, y era capaz de sacarse un golazo absolutamente maravilloso de un jugador que está teniendo una temporada difícil, también por los rumores y sobre todo por su rendimiento. Todo eso se juntaba y el Bayern, con su historia a la espalda, era capaz de estar ganando en ese minuto 67 0-1 en el Santiago Bernabéu, ante el que en ese momento era el gran favorito para ganar esta Champions League. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que Carlo Ancelotti rápidamente ha metido cambios, ha metido modificaciones, Luka Modric y Camavinga por Tchouaméni y Toni Kroos, y lo cierto es que los cambios no le han sentado bien al Real Madrid. También Thomas Tuchel ha movido ficha, ha situado a Mazraoui como jugador en banda derecha, quitando al Leroy Sané, ha situado a Kim Min-jae como lateral izquierdo, y lo cierto es que al Real Madrid le ha costado mucho más generar acciones de peligro. Esos cambios del conjunto bávaro, la verdad es que le han dado algo de aire, e incluso ha tenido una acción importante de Harry Kane después de la asistencia de un Musiala, que ha vuelto a hacer un auténtico partidazo en un
un contexto muy difícil para él, siendo también muy trabajador en defensa y prácticamente es que inventándose muchas ocasiones de acciones en las que prácticamente no había nada y en las que otros futbolistas ni siquiera hubiesen sido capaces de girar con el balón, porque tenía uno o dos defensores en la mayoría de las ocasiones alrededor de él. La tuvo Harry Kane para intentar marcar ese 0-2. Es cierto que en una ocasión no era una ocasión demasiado clara, un poquito escorada y con su pierna izquierda, y en el minuto 87, después de que Joselu en el 80 junto a Brahim hubiese entrado, con un Real Madrid que ya necesitaba desde hace bastantes minutos, para mí, antes del 0-1, ya necesitaba un rematador, ya necesitaba un jugador que pudiese moverse en el área con la suficiente confianza y con la suficiente inteligencia para leer y aprovechar esos centros ante los desbordes constantes de Vinicius sobre Kimmich. Llegó el minuto 80 y llegó, bueno, pues la oportunidad de un Joselu que llegó el pasado verano procedente de un español que había descendido a segunda división, como el jugador que tenía que también tirar del carro, pero que obviamente llegaba como para ser la segunda opción en la punta del ataque después de la salida de Karim Benzema, para ser el plan B. Ancelotti ha demostrado de nuevo que no confía demasiado en él, es así porque lo necesitaba antes y no lo ha metido, pero al italiano le ha vuelto a salir de maravilla esa espera. Y como os digo, lo más importante para mí es que el guardameta, que estaba haciendo un partidazo espectacular, que tiene toda la experiencia del mundo, que ha ganado todo, que ha estado en todo tipo de situaciones, que ha sido el mejor jugador de un mundial en el que ganó su selección, con todo eso a la espalda, el bueno de Manuel Neuer no ha sido capaz de coger el tiro más fácil que le han hecho en toda la noche, y el que ha creído en esa jugada ha sido el futbolista que está viviendo un sueño, que fue, si no recuerdo mal, en 2022 a la última final que ganó el Real Madrid en París frente al Liverpool como aficionado, y ha marcado ese tanto, el 1-1, que ha resucitado a un Real Madrid que ya sabemos que cuando resucita jugando en el Santiago Bernabéu es capaz de absolutamente todo, y que de nuevo ha vuelto a aparecer para marcar ese 2-1, para obrar de nuevo un milagro deportivo, de nuevo protagonizado por el Real Madrid y de nuevo logrado en la Champions League y en unas semifinales. Hizo algo parecido frente al Paris Saint-Germain e hizo lo mismo frente al Manchester City en 2022. El Real Madrid de nuevo sigue alargando su idílica historia de amor y de locura con la Champions League y jugará la sexta final en 11 años, su 18ª final de Copa de Europa, con un Carlo Ancelotti que va a jugar su sexta final como entrenador y que es hasta este momento el míster que más veces ha ganado esta competición. 4, tiene la oportunidad de ampliar ese palmarés y de volver a unir, bueno, pues no sé cómo decirlo, volver a unir su historia, su increíble palmarés con el del Real Madrid ganando una Champions más. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Me gustaría saber vuestra opinión, cómo habéis vivido el partido, qué os ha parecido, qué os parece lo que hace o lo que está logrando el Real Madrid en Champions. Todo me lo podéis dejar abajo y yo os leo. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo.